Vamos a comenzar la rueda de prensa de presentación de 𝗖𝗍 de Camil Jozwiak, junto con Mateo, nuestro director deportivo. Como es habitual en cada presentación, primero tomará la palabra el director deportivo para explicar el perfil de ambos jugadores en este caso. Posteriormente lo harán los dos futbolistas para saludar a todos y a partir de ahí abriremos un turno de preguntas. Tened en cuenta, por favor, que todo va a ser con traducción para que hagamos las preguntas despacito y para que le dé tiempo a nuestro traductor, a Óscar, de poder trasladarle a los jugadores cuál es vuestra inquietud. Mateo, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos. Estamos aquí en la presentación de Camil y de 𝗖𝗍. Camil Jozwiak, 25 años, llega procedente del Charlotte, del MLS. Y 𝗖𝗍 llega del Wolverhampton, pero los primeros 6 meses ha jugado en el Grasshopper en Suiza. Son todos jugadores que llegan en transfer permanente y son dos jugadores que llegan con características que buscamos en el mercado. Dos jugadores desequilibrantes, de 1 contra 1, que tienen asistencia, que tienen goles, que tienen números ofensivos que nosotros buscamos. Y nada, la palabra a ellos. 𝗖𝗍 first. Hola a todos. Gracias por recepción, if I can say this. Yeah, I'm really happy to be here. It's something which I desired for my entire life, my entire youth, to be in a club like this of such stature, and to be in a league like LaLiga is very special for me. And I'll do my best to defend these colors in the best way that I can, and I hope that we can do great things together. Estoy muy contento, es un deseo que he tenido durante muchísimo tiempo, durante toda mi juventud, formar parte de un club tan grande como este, aquí en la élite, en la Liga de España. Es una sensación especial poder vestir estos colores y estoy dispuesto a defenderlos y espero que consigamos muy buenos resultados en el futuro con ellos. Hola a todos, same like 𝗖𝗍. We just start to learn Spanish. We know that it's not very difficult language to learn, so we promise you we'll try to learn the quickest we can, but obviously the most important thing is the pitch. And then me and 𝗖𝗍, we came here with our targets, and we know the targets also for the team. Obviously now we are in not easy situation, but last games we show that we can compete against everyone. Barcelona, Las Palmas, 1 player less, we could get the good results, and then I hope me, as a player, I can bring quality on the pitch and help the team to win the games and then achieve our goal, which is stay in La Liga. It's a great league, one of the best in the world. That was always my dream, to be here, and I just want to enjoy this moment. So thank you, gracias. Bien, yo por lo menos voy a empezar a intentar aprender español. Nos han dicho que no es una lengua demasiado difícil, o sea que intentaremos aprender un poquito por lo menos, pero lo importante es lo que se produce en el campo y el objetivo ya sabemos cuál es para todo el equipo, que es conseguir la permanencia. No va a ser fácil, pero bueno, hemos visto en los últimos partidos con Barcelona, con Las Palmas, que podemos competir con cualquiera y que se pueden obtener buenos resultados, así que esperemos que en el futuro nos sonríe la suerte, empecemos a ganar partidos y eso espero conseguir en este club, conseguir el objetivo y tener la suerte de estar en una de las mejores ligas del mundo. Abrimos ahora el turno de preguntas. Por supuesto. Hola Camil, hola 𝗖𝗍, bienvenidos a Granada. Yo tengo una pregunta para los dos. Los dos habéis firmado contratos que van más allá de la actual temporada. Por tanto, ¿estáis dispuestos a seguir en el club sin importar la categoría en la que esté el club la temporada que viene? This question is for both of you. You both signed contracts that go beyond this season. So would you be ready to stay in the club even if we don't maintain the category now and we remain in the first division? I mean, yeah, of course. So, we both, sign with this club for the reason, I think, to keep the club in the first division. So we're going to do everything in order to try and do so. But I mean, in the case that obviously the thing that none of us want happens, we're ready to give everything, regardless of what league we're playing in.
you know, this is our club now, this is our home, and we're going to give our best whenever called upon on the pitch. Yeah, I think same for me. First of all, our target is to stay in the league, stay in LaLiga, but obviously, like Theo said, this is our home now, our place. We are happy to be here, and we want to help the team wherever it happen. So for now, we are not even thinking about this because our target is next 14 games. Every game is a final for us, and then we'll see what situation will make for us. But for now, we are happy to be here, and whatever happen, we want to stay and help the team. Primero contestaba Teo y dice que por supuesto que han firmado con el club, que ahora está en primera división, pero que nadie quiere que pase eso, pero si pasara por supuesto que seguirían interesados en seguir aquí. Es nuestro club, es nuestra casa y vamos a hacer todo lo posible por mantener el equipo en primera. Y Camil dice lo mismo, que suscribe a las palabras de Teo, que es nuestra casa y nuestro club y que no estamos dispuestos a dejarnos nada por intentarlo. No pensamos en absoluto ahora mismo en que fracasemos, porque nuestro objetivo es conseguirlo y esperemos que en el futuro se pueda decir que nos hemos quedado en primera división y que seguimos aquí. ¿Cómo se describen como futbolistas y qué creen que pueden aportar al equipo? How would you define yourselves as players and what can you give to this team? Yeah, so for me personally, I'm a player, you know, I love to take players on, to create chances whenever I'm on the field, to cause chaos for the opposition. Yeah, someone who loves to attack, but willing to do other things for the team. And yeah, I like to be an exciting player, someone who entertains the fans, everyone around. So I want to be remembered as a good individual as well. So I would say on the pitch, yes, this is what I'd summarize myself. I like to get assists, like to get goals, and help the team in any way that I can. Describe Teo se describe como jugador, perdón, como un jugador que le gusta aprovechar todas las oportunidades que surjan, le gusta desbordar al contrario, asociarse con todo aquel que esté dispuesto a atacar, generar entretenimiento, generar emoción con su juego y que se le recuerde como un buen jugador individual. Por supuesto también siempre de manera ofensiva. Le gusta hacer asistencias, dar asistencias, le gusta marcar goles y espera poder ayudar en esa línea. Me, I can describe myself as a guy who can go 1v1, is fast, who can bring some kind of qualities, play on different positions. I think also is the reason why I came here. I can play as a left winger, right winger. Also, I used to play sometimes as a wing back. So I think I can play on a few positions. But the main target is to bring the goals, assists. That's what we need from the offensive players, and this is my target. To what I would like to bring, and like I said, I would like to do the offensive job, like I said, 1v1, creating goals, assists, and also I know I can do a lot of in defense as a midfielder. Bien, Camil se describe como alguien que puede aportar cuando se quiere rapidez y trasladar rapidez al ataque en distintas posiciones. Puede jugar en la banda izquierda y en la banda derecha, en distintas posiciones también, de hecho, intentando siempre proporcionar algo de calidad. También puede jugar un poco más retrasado si es necesario, pero lo importante es conseguir goles. Es lo que necesita el equipo y para eso les han traído a ellos, por eso son delanteros y vienen a conseguir goles. Trabaja sobre todo también el 1 contra 1 y el objetivo siempre ser ofensivo. Muy buenas, Fernando Martos para el Granada Juego. Yo quería preguntaros por el tema del proceso de adaptación después de esta llegada a Granada y también por preguntaros cómo sentisteis en vuestro debut con el equipo y cómo sentís con esta afición. Muchas gracias. He wants to ask about the process of adaptation here in Granada and how did you feel in the debut, the day that you started playing for the team for the first time, and how have you interacted with the fans? Yes, you know, I think it's quite normal for this to happen to a player. I think obviously for the both of us, but personally speaking, you know, it's the adaptation period. I don't think it lasts too long in a country like this. You know, there's, you know, a lot of expectations and we fully understand the situation of the club. So yeah, the target now is to really hit the ground running with performances and
and in the games to show our abilities. The experiences that I've had so far have been ones that I can say have been very positive with the supporters. These are great fans. You know, it's only been one game for me personally so far, but the feeling is a lot more is going to come. That's for sure. So in my debut, it was a dream come true. Like I said, to play in such a great league like LaLiga is something that I dreamed of my whole life, and to make that happen, I can say I'm very happy. But I mean, I think what's going to come now is what I want to show everyone. So my true capabilities and how I can help this team. Teo nos dice que es normal que todo proceso de adaptación siempre cuesta un poco al principio, pero en España no puede ser muy largo porque las expectativas son enormes, hay que rápidamente empezar a funcionar porque el club lo necesita, así que hay que empezar a rendir ya. Entonces va a ser rápido, seguro, ese proceso de adaptación. Ha intentado empezar ya a mostrar sus habilidades lo mejor posible. La interacción con los fans, con la afición ha sido magnífica. Solamente ha estado un partido en su caso, pero bueno, por ahora todo muy bien. Seguro que hay mucho más por delante que venir. El debut para él fue magnífico, un sueño hecho realidad. Poder estar en un sitio como la Liga, está encantado. So you asked about adaptation. So for me, that was my main target, to do it the quickest I can, because we know what is our position, like what we have to do now. So I wanted to do the quickest I can, but I've got a lot of help from the teammates, not only from Kamil Piątkowski, obviously, because he is Polish guy. So he, obviously, I really appreciate his help. He's a very good friend of mine, so it was really nice when he came. Helped me with everything on the beginning, but also from the other guys, even from the guys who don't speak English, they try to help also. So for me personally, I feel like I'm in the club like even longer than you know, these 2 weeks. So it's something very good. And obviously, when I came here, the first day was the game against Las Palmas, so I could see our fans. They did really very good atmosphere. Stadium was full, so it was great atmosphere on this game. The fans really helped the team because, like I said before, we play one player less, and I think it's also, you know, like because of the fans, we could draw this game because it was not easy situation. I hope I can get the chance to play at home, because for now I just made my debut against, obviously, amazing game against Barcelona. That's the dream, to play against Barcelona and get the points from this game. So it was like a dream come true, you know, for me, playing against this team. But now I want to get more and more, and the next opportunity is against Almería, and I hope I will get the minutes and I can show myself there. Y Camil nos cuenta que evidentemente su objetivo es adaptarse lo más rápidamente posible, saben cuáles son sus posiciones, saben qué es lo que tienen que hacer, han tenido mucha ayuda de sus compañeros, en su caso incluso de Camil, que es amigo suyo y le ha recibido muy bien y ha sido una suerte poder encontrarse con él aquí, pero todos los demás compañeros, incluso los que no hablan inglés, les han ayudado mucho. Con respecto a su experiencia personal, lleva 2 semanas solo, pero el primer partido fue en Las Palmas, fue llegar y jugar, y el ambiente fue increíble con los aficionados, con la afición aquí en Granada, estaba el estadio lleno y un ambiente fantástico. Solo se pudo empatar, pero seguro que lo conseguiremos mejor en el futuro. Y luego el partido con el Barcelona, increíble, porque jugar con un equipo así, en una liga así, nada más llegar, ha sido un sueño hecho realidad. Entonces esperemos que podamos ir consiguiendo los puntos necesarios. Tenemos el próximo partido con el Almería, una buena oportunidad para conseguirlo. Yo quería preguntarles también a los dos cuáles eran exactamente sus situaciones personales en los clubes de los que proceden, ¿no? Porque en el caso de Teo se rompe la cesión con Grasshopper por un tema extradeportivo del club, y en caso de Camil, no sé si llegó a empezar la pretemporada con el Charlotte. Me gustaría que lo explicasen. Gracias. He's asking about your personal situation in the clubs you come from. In the case of Teo, apparently the loan with Grasshopper was broken for an extra sport event or something like that, and in the case of Charlotte, they don't even know if you will finish the season with them. So can you tell us a little bit about the situation from the places you come from? Yeah, so my situation was plain and simple, really. I was in Grasshopper for one reason, and this was the affiliation that the club had with Wolves. And yeah, there was a different ownership that took place in that moment, LAFC, and Wolves, you know, thought that
the best thing for me in that scenario was to, you know, protect me and take me away and potentially find other options for me. So for me, it was a little bit unexpected, something that I thought would have lasted at least a full season, you know, alone. This is what I hoped for, at least, but I mean, the change of events, it's beautiful the way it panned out. Dice que en su caso la situación es bastante simple de explicar. Él tenía la cesión del Wolverhampton Wolves al Grasshopper, pero se produjo una situación en la que podía haber vulnerabilidad de que se pudiera tener que irse a otro club. Entonces, para protegerle, decidieron que se hiciera este movimiento que se ha hecho, y entonces no ha terminado la temporada completa en el Grasshopper por eso. Pero bueno, esperemos que en el futuro esto sea positivo. Por aclarar yo, que quizás conozco la situación bien, como la explica Teo, prácticamente ha sido un cambio de propiedad. El Grasshopper tiene, digamos, una alianza con la misma propiedad, ha pasado de mano. El Grasshopper ha sido comprado por el Los Angeles FC, y nada, el Wolverhampton decidió que Teo tenía que volver, pero fue todo en una semana. Él volvió al Wolverhampton, se entrenó al Wolverhampton el día anterior que fuese transferido al Granada, entonces no ha perdido mucho tiempo, digamos. He's asking, clarifying a little bit because he knows the situation as well. Yeah. So my situation was because the season in MLS is a little bit different. So we finished the season in end of October. Obviously, we made the playoffs there, first time in the Charlotte FC history. So it's a huge moment for the teams, but was also a lot of changes. And also my personal goal was to come back to Europe. Before I was playing a lot of time. I played 22 games in national teams. So this is my target as well. Come to Granada. Help the team, you know, show myself here in La Liga, and then come back to national team, because this is still my dream to achieve a lot with the Polish national team. And then on the end of the season, I had a conversation with sports director, and I said to him that this is my target. I would like to come back to Europe. I spent 2 good years in Charlotte. They helped me because they took me with injury when I was in championship. And I'm obviously thankful for that, but I think it's a good time to change, and in the place where I am now, it's great place to develop, and this is what I like to do. La situación allí en Estados Unidos es que la Liga termina a finales de octubre, es distinta a la temporada que aquí, entonces allí ya había terminado. Se iban a producir cambios en el club, y también otra razón por la que le interesó venir hacia acá es que le interesa jugar con la selección polaca y le interesa estar en una liga como la española, que es un escaparate magnífico, y a él le encantaría desarrollar su trabajo con el equipo nacional de su país y poder jugar también allí. Por tanto, es un doble beneficio el que consigue al venir aquí a Europa. Siempre había deseado volver en el fondo de Europa, o sea que aprovechó esa situación. En cuanto al Charlotte, quiere agradecerles el hecho de que le hayan fichado, sobre todo cuando estaba lesionado. Ha estado 2 años muy bien allí, ha sido 2 temporadas magníficas, y está muy contento y muy agradecido por todo lo que ha trabajado con ese club. ¿Alguna reflexión más? Yo quería hacerle una pregunta a Kamil. Antes ha comentado que se ha llevado muy bien con 𝗖𝗍𝗶𝗹, y quería preguntarte si llegaste a hablar con él sobre la posibilidad de venir a Granada y le pediste algún consejo, alguna referencia sobre el club y la ciudad. Y también preguntarte, ha hablado sobre la selección, sobre el conjunto nacional polaco, preguntarte si piensa en la Eurocopa de este verano. Muchas gracias. He wants to tell you about the friendship with 𝗍𝗍𝗶𝗍. Did he tell you about the club and the city before you came here? Did you have the opportunity to get some advice from him and so on? And also regarding the national team, are you thinking about the European Cup and all that with Poland? Yeah, so first of all, I knew Kamil. We started to play against each other also in the Polish league, then together in under-21 national team, then first national team. So of course, when I knew that I got the offer from Granada, first of all, I said to myself, oh, I have to ask Kamil because he's here. So he told me only good things about the club, about everything around. You know, the training ground, stadium, everything is on very good level. So after this talking, I didn't have any doubts to come here. So this is it. And you asked also about the Polish situation. So for now, situation is not easy for Poland, but because of Nations League, Poland still can make it, go to the European Cup. So
that now will be key games in next month. So I hope our country can achieve it, and I hope I will be part of it. Bien, con respecto a Kamil y su relación con él, efectivamente se conocían de jugar en la Liga Polaca y de jugar en el primer equipo nacional de su país. Entonces, evidentemente, en cuanto le hicieron la oferta, lo primero que hizo fue llamarle para que le contara. Y solo ha contado cosas buenas de Granada. Dice que todo le parecía fantástico, la ciudad deportiva, el estadio, la gente, o sea que no tuvo ninguna duda de decir me voy a Granada porque todo lo que me cuenta Kamil es fantástico. Y con respecto al equipo nacional, evidentemente está complicada la situación, pero gracias a la Nations League tiene la oportunidad de los próximos partidos intentar estar en Europa, entonces en la Copa de Europa, entonces a ver si hay suerte, esperemos que sí. Sí, una última por mi parte. Son dos jugadores recién llegados, pero ¿qué razones darían a los aficionados para creer que la permanencia en Primera División es posible, con lo que acaban de ver al llegar al club? You are newly arrived in Granada, only just a few weeks here, but what could you tell the supporters, the fans, to give them faith in the fact that we will be able to stay in the first division for what you've seen here in Granada? Yeah, I think for me personally, coming here, I realized that the level is extremely high, even around the training ground, and the morales are very good. Everyone has a great relationship with everyone, and everyone's fighting very, very hard in the trainings and in the games. And I think, you know, the best example that I can say to the fans is to watch even the last game against Barcelona and see the way the team dug in, and even against Las Palmas with a red card. So these were the two games that you know, me and Kamil were a part of. Sorry, Kamil in the Barcelona game. But yeah, these past two games I think are promising enough to show the fans that we can do this and stay in this league. Because I believe we can be a very, very good side going forwards for the rest of the season, and we can get, you know, plenty points and then change the situation around. Bien, Teo dice que el nivel aquí es muy alto en los compañeros, los entrenamientos son tremendos, de moral, de productividad. Las relaciones son fantásticas con ellos, todo el mundo entrena a tope, o sea que no se puede tener mejor sensación en ese sentido. La sensación de los partidos también lo ha sido, el partido con el Barcelona fue fantástico, con Las Palmas, a pesar de una tarjeta roja, se consiguió lo que se consiguió. Entonces yo creo que eso es lo mejor que se puede contar a los aficionados, que se están consiguiendo ya, o por lo menos vislumbrando resultados. Ellos son los dos delanteros y esperan traer goles y puntos y por tanto subir la clasificación. Yeah, so me personally, I think also the level on the trainings is very good. I can see the faith in the team, like the team is still believe that we can make it, because everything is possible, you know, in front of us. The most important games, first is now against Almeria. It's a huge game for us. But what I can say to the fans, like Theo said, last two games I was part of it, of the one against Barcelona, the second one against Las Palmas I watched from the stands. These two games, they were very good, like on very good level. We fight for each other, everyone. The level of intensity and even, you know, how many chances we could create against Barcelona, that was something very, very special. I think we have to continue that job because, like I said before, it's 14 games and it's still a lot of points to get. So first opportunity is now on Sunday, and then this is the next step. Sí, lo que él observa en los jugadores es un entrenamiento a tope, mucha fe, que se puede conseguir, que es posible, y tenemos la primera oportunidad con el Almería, que va a ser un partido importantísimo. Eso es lo que hay que trasladarles a los aficionados. En su caso, él ha tenido la ocasión de jugar con el Barcelona, el partido de Las Palmas lo vio desde la grada, pero con el Barcelona el trabajo fue fantástico, el nivel fue buenísimo, hubo un montón de ocasiones que se le generaron al Barça, se veía intensidad, buen nivel. Todos luchaban por los demás, por los compañeros, o sea que las sensaciones no pueden ser mejores. Tenemos ahora la gran oportunidad el domingo con el Almería. ¿Una pregunta más? Muy bien, muchas gracias. Gracias.